Bien, buen día a todos. Les grabo este video ya que hoy no hay actividades en la universidad por ser el aniversario de la creación de la Universidad Nacional de Salta y porque en la clase anterior tampoco pudimos avanzar sobre cuestiones teóricas vinculadas a esta primera unidad, ¿sí? La idea es que puedan escuchar este video que va a ser breve y que les permita trabajar entonces de mejor manera los textos de Bloch y de Febvre que tienen para esta semana y el texto de Julián Aróstegui que trabajaremos la próxima. De esta manera, este video va a ser de introducción y la clase siguiente, el martes 18, ya profundizaremos sobre el tema de la historia como conocimiento científico y los elementos que permiten definirla como tal, ¿sí? Pero hoy vamos a hacer entonces una introducción a la unidad en general, a la unidad completa, en torno a la unidad 1 que se denomina ¿qué es la historia? Sin duda nos centramos en esta pregunta porque es importante, porque tiene una respuesta que excede el sentido común, que excede lo que nosotros podemos definir así como a primera vista, que es la historia, es más complejo. Y por supuesto que esa respuesta que demos va a definir qué vamos a hacer en esta materia y las perspectivas de abordaje que tendremos para las siguientes unidades. ¿Qué es la historia? Es una pregunta que ha atravesado a los distintos pueblos a lo largo de la historia de la humanidad. Incluso antes de que la historia se constituya como ciencia, los grupos, las sociedades, los hombres y mujeres tuvieron un sentido del pasado y una explicación de la trayectoria de esos pueblos a lo largo del tiempo, a través del tiempo. Ese sentido del pasado puede interpretarse como memoria, ¿sí? Como mito incluso, en la cual se mixturaban elementos reales y elementos inventados que les permitían a esos grupos tener un sentido de identidad común, anclar la historia de esos grupos a un territorio en particular, dotarlos de una cultura en común. Pero ese sentido del pasado, como vemos, puede ser, puede trazar genealogías de esos pueblos que no siempre son reales. El origen de estos pueblos puede entenderse entonces como mito, fuera del tiempo o antes del tiempo. Pero lo que sí podemos afirmar es que los pueblos, las sociedades, tenían una conciencia del pasado y por lo tanto una conciencia del tiempo. Cuando la historia se constituya como ciencia en el siglo XIX, le va a disputar a estas otras formas de entender el pasado y de concebir el tiempo, el desarrollo del tiempo, y se va a pretender constituir como la forma única y legítima de estudiar el pasado. Esa constitución de la historia como conocimiento científico sucede en el siglo XIX en el marco de la consolidación del capitalismo y de los estados nacionales. La ciencia histórica va a constituir en ese sentido y en ese contexto una pata esencial, imprescindible para la constitución de los estados nacionales. Va a configurarse como una gran narración, ¿sí? Una gran narrativa homogeneizante que va a destacar exclusivamente los elementos en común, de los pueblos que quedan incluidos en un territorio, ¿sí? En los territorios limitados por las fronteras de los estados nacionales, y van a dotar a esos colectivos, a esas sociedades, de un pasado en común. Un pasado también que va, como les decía, que va a reforzar los elementos comunes, borrando las diferencias hacia el interior de esos estados e intensificándolas con los grupos que queden perteneciendo a otros estados nacionales. De esa manera lo que vemos es que la historia surge muy vinculada al Estado, ¿sí? Al Estado nacional en el siglo XIX. Al respecto, Joseph Fontana, un historiador que vamos a leer a lo largo del programa, en su libro La historia de los hombres,
dice lo siguiente: la historia ha tenido como memoria colectiva unas funciones sociales, la más importante de las cuales ha sido, por regla general, la de legitimar el orden político y social vigente, pero también ha cumplido la de preservar las esperanzas colectivas de los que eran oprimidos por el orden establecido. Fíjense entonces que ese volver hacia el pasado, esa función social de la historia, tiene dos grandes sentidos para Fontana. Uno, el de legitimar el orden político y social vigente, pero también dice la historia como memoria colectiva ha servido para preservar las esperanzas colectivas de esos grupos que habían sido oprimidos por ese orden establecido, grupos que no habían visto reflejada incluso su historia en estas grandes narrativas homogeneizantes de los estados nacionales, grupos que habían sido derrotados en el pasado, y entonces la historia también no solo es esa narrativa de los estados nacionales triunfantes, esas narrativas que legitiman el orden, sino también estas otras narrativas que preservan las esperanzas de los grupos sometidos. Esto es así desde tiempos remotos, no solo desde el siglo XIX. Sigue explicando Fontana que el cuerpo mismo de tradiciones orales de las sociedades que no conocen la escritura se elaboró para justificar y transmitir lo que se consideraba importante para ellas. Todos los elementos de esta tradición, genealogías, poemas, fórmulas rituales, proverbios, tenían una finalidad determinada y recíprocamente cada institución y cada grupo social posee una identidad propia que se acompaña de un pasado inscripto en las representaciones colectivas de una tradición que los explica y justifica, ¿sí? Por eso, responder qué es la historia, para qué y para quiénes hacemos historia, para quiénes construimos esas narraciones, es tan importante y tan central, ¿sí? Siempre hay un porqué de la escritura de la historia, siempre hay una finalidad determinada, sea la escritura científica ya desde el siglo XIX, sean las tradiciones orales de los pueblos sin historia, sean las genealogías en Egipto antiguo, por ejemplo, que parecen absolutamente objetivas, pero que a su vez están elaboradas e incluso manipuladas de forma tal que legitimen a los gobernantes reinantes, ¿sí? Entonces, por eso es imprescindible poner sobre la mesa, reflexionar, transparentar qué es la historia, para qué y para quiénes construimos esas narrativas históricas, y por supuesto la pregunta central sobre la función social de la historia. En torno a ello se articula esta primera unidad, pero en torno a ello también, y a poder caracterizar esas mismas preguntas para la ciencia histórica o para todas las ciencias sociales en general, constituye un punto inicial de las carreras que están iniciando como científicos sociales, ¿sí? ¿Qué es la filosofía? ¿Qué es la literatura? ¿Qué es la antropología? También debería ser un punto de reflexión inicial en sus carreras. Volviendo a la historia, entonces, afirmamos en primer lugar que la historia es una ciencia. Sobre eso vamos a seguir trabajando, pero para poder avanzar en esa definición es necesario considerar en primer lugar el lenguaje. En las ciencias sociales en general, usamos el lenguaje común. La historia no construye un lenguaje artificial para denominar su objeto de estudio, como si lo hacen, por ejemplo, las ciencias formales, la matemática, por ejemplo, que va a generar todo un lenguaje artificial para poder denominar o para poder constituir su objeto de estudio, ¿sí? Los signos mayor, menor, los propios números, la propia simbología de la matemática, por ejemplo, constituye
un lenguaje en particular y que es un lenguaje artificial. En cambio, en el campo de la historia, nosotros usamos el lenguaje común, ¿sí? Las palabras de nuestro lenguaje común se van a constituir para la ciencia histórica, en muchos casos, en conceptos, ¿sí? En esas unidades de sentido que ya no refieren al sentido común, sino que refieren a una conceptualización específica dentro del campo de la historia, ¿sí? Por ejemplo, lo vamos a ver ahora cuando analicemos los textos. Yo tengo el concepto de fuente, el concepto o las palabras fuente, la palabra coyuntura, la palabra documento, que tienen en nuestra vida cotidiana, en nuestro sentido común, un significado, ¿sí? El documento puede ser mi documento nacional de identidad, sí, puede tener distintas acepciones, pero dentro del lenguaje ya de la ciencia histórica, esa palabra va a constituir un concepto en particular que va a referir a un tipo de fuente histórica que yo necesito, digamos, conocer, examinar para poder reconstruir un proceso determinado, un acontecimiento en particular, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante el lenguaje, porque utilizamos el lenguaje común, el lenguaje cotidiano, pero ya a pesar de que sean las mismas palabras, tienen un sentido conceptual diferente. Por lo tanto, nosotros, el problema que afronta la historia es que justamente esa palabra historia designa dos objetos diferentes, ¿sí? ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que aclarar? La historia como los hechos del pasado, los hechos que ya sucedieron, que tienen como denominador común justamente el que ya pasaron, el que ya no son. Esa historia con minúscula, dicen algunos autores, designa entonces los hechos que ya pasaron. Pero hay una historia con mayúscula que designa, a diferencia del anterior, el conocimiento de esos hechos del pasado. Dice Pierre Vilar, otro autor que nosotros vamos a citar seguido, dice este autor, la historia puede entenderse como materia, como hechos del pasado, pero también como conocimiento de esa materia, de esos hechos del pasado. Y en nuestro lenguaje común, el problema es que designamos ambos sentidos de la palabra con una única expresión, que es historia, ¿sí? Por eso es necesario siempre poder delimitar esta historia en minúscula, como los hechos del pasado, los hechos nuestros, individuales, los de un grupo, los de una sociedad, los de un Estado, y diferenciarlos de la historia con mayúscula, que es el estudio científicamente elaborado de esos hechos del pasado. En torno a esa definición y a esa caracterización y diferenciación de estos dos conceptos, a pesar de que sean una única palabra, son dos conceptos que remiten a dos realidades diferentes. En torno a eso vamos a trabajar la película Narradores de Yahvé, ¿sí? Ustedes para la próxima clase tienen que ver la película, para la próxima clase teórica, ver la película y poder responder la primera etapa de las consignas, ¿sí? Pudiendo reconocer justamente entonces la historia que narra la película. Y después, para poder avanzar luego de esa historia con minúscula a una historia que entendamos como el conocimiento de esos hechos del pasado que van apareciendo en la película, ¿sí? Como esto es algo complejo para la ciencia histórica, algunos autores, entre ellos Julián Aróstegui, que es el que ustedes tienen que leer para los prácticos de la semana próxima, va a decir que la historia con mayúsculas también puede denominarse como historiografía. Ese término, entonces, la historiografía, refiere a la posibilidad de conocer científicamente el objeto de estudio. En el mismo sentido, Marc Bloch
que ustedes ya lo están trabajando en esta semana, sostiene que el pasado es un dato no modificable, ¿sí? Sobre el pasado yo puedo conocerlo, puedo estudiarlo, pero no puedo modificar aquellos hechos que ya pasaron. Pero sí pues, se modifica y se modifica permanentemente el conocimiento de ese pasado, ¿sí? Podemos tener distintas interpretaciones de ese mismo pasado y ese es el campo entonces de la historiografía, el estudio, el conocimiento, la escritura de esos hechos del pasado es la historia con mayúscula o la historiografía. Allí en el plano entonces de la historiografía podemos tener distintas formas de entender a la historia. La historia puede ser la historia solo de los grandes hechos, de los grandes hombres, de las grandes batallas, de los acontecimientos políticos, militares, vinculados al Estado, pero también podemos tener otras interpretaciones, otras miradas, que harán preguntas a esos mismos hechos del pasado, pero se preguntarán, por ejemplo, por otros actores sociales, ¿sí? No los grandes hombres, no los vinculados a la política, sino se preguntarán, bueno, ¿qué pasa con los campesinos? ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con quienes trabajan en una sociedad? ¿Quiénes son? ¿A qué grupos pertenecen? Si trabajan de manera, si son hombres libres o si trabajan de manera forzada, ¿sí? Se puede entonces cambiar las preguntas que se hacen a ese pasado, por lo tanto, las interpretaciones de ese pasado. Lo que sí se modifica entonces no es el pasado en sí, los hechos que ya pasaron, sino las preguntas que el investigador formula a ese pasado. La historia que nosotros planteamos en la materia que vamos a comenzar a desarrollar es una historia colectiva de grupos sociales, ¿sí? En la cual ustedes van a ver, no nos vamos a detener en el estudio de los grandes personajes, las fechas centrales, las grandes batallas. Por supuesto que aprenderemos algunos nombres, algunas fechas que son importantes para poder analizar, para poder lograr la comprensión de un proceso, ¿sí? Pero no es ese el objetivo, ver una historia individual o de grandes hombres, sino una historia colectiva de grupos sociales. No nos interesan las fechas en abstracto, sino las fechas que nos permiten explicar el proceso histórico, y lo que queremos justamente es eso, una historia más profunda, una historia que no describa solamente los hechos, sino que explique, ¿sí? Que explique el porqué de los determinados procesos, de los hechos que nosotros vamos analizando. Y ahí hay una primera distinción también en torno a las operaciones del pensamiento entre, por ejemplo, describir, ¿sí? Yo puedo tener una consigna que diga describa el estado incaico o describa el estado feudal, la sociedad feudal. Pero ahí tenemos un nivel de análisis, un nivel de comprensión que solo da cuenta de que esos hechos sucedieron, ¿sí? Solamente eso. Pero en cambio, cuando vamos a explicar a la otra operación de pensamiento, que es explicar, ahí tendremos sí que avanzar entonces hacia preguntas históricas. ¿Por qué se dan así esos hechos? ¿Sí? ¿Por qué terminan unos grupos dominando sobre otros? ¿Cuáles fueron las razones para que de distintas alternativas, de distintos grupos con distintos intereses, triunfen unas posiciones sobre otras? ¿Cómo se configuran esas posiciones? ¿Sí? ¿Quiénes son los actores sociales? No los actores sociales solamente los que triunfan, sino todos los que participan en el proceso histórico, ¿sí? Tratando de explicar quiénes triunfan, por cuáles fueron las razones por las que un grupo logra, por ejemplo, salir triunfante de un proceso revolucionario. Pero ¿qué pasa con los otros? ¿Qué pasa con los derrotados? Pero ¿qué pasa con los otros grupos que acompañan también ese proceso y luego no constituyen las clases dominantes?
¿sí? ¿Qué pasa, por supuesto, con las mujeres y los varones, ¿sí? Sin dar por supuesto que cuando uno dice, bueno, los grupos son grupos homogéneos, por el contrario, son grupos heterogéneos que pueden unirse en torno a objetivos comunes, pero que seguramente es importante caracterizar y delimitar los intereses de cada uno de esos sectores, poder delimitar el lugar social de cada uno de estos actores, ¿sí? Y por lo tanto, los condicionamientos, ¿sí?, de los cuales son parte, las estructuras que les permiten actuar, ¿sí?, y todos esos elementos que lo van constriyendo a ciertas decisiones, a unos grupos sí y a otros grupos no tanto, ¿sí? Entonces, vamos a avanzar hacia preguntas más complejas, no solo a preguntas que nos lleven a describir, ¿sí? Aunque pueda ser la primera operación, siempre es reconocer, describir, identificar, pero luego avanzaremos hacia preguntas que nos lleven, preguntas más complejas, que nos lleven también a respuestas más complejas. Por ejemplo, ¿quiénes habitan determinado territorio? ¿Cómo se organizan con el trabajo? ¿Quiénes trabajan? ¿Quiénes se benefician de ese trabajo? ¿Quiénes trabajan para sí mismos? ¿Y quiénes trabajan para sí mismos y además para otros? ¿Quién organiza el trabajo? ¿Quiénes gobiernan? ¿Quiénes resisten? ¿Con quiénes se relacionan? ¿Sí? Y así una serie de preguntas que nosotros vamos a ir complejizando. Además, después ya no nos vamos a preguntar solo quiénes trabajan o qué herramientas tenían, sino vamos a ir poniendo conceptos, ¿sí?, justamente a esas formas, a esas preguntas las vamos a ir formulando a partir de conceptos específicos de la historia y de las ciencias sociales. Y de esta manera trataremos a lo largo de la unidad de dar respuestas, así en plural, a la pregunta sobre la historia. Pero desde ya les quería adelantar que una de las respuestas que nos resulta más significativa es la que esboza Pierre Vilar, que dice: la historia debe enseñarnos, en primer lugar, a leer un periódico. Acá con esa frase tan corta, pero tan contundente, Pierre Vilar nos dice, nos aclara, nos adelanta, y nosotros con él, que no somos anticuarios, que no revivimos el pasado por sí mismo, que no nos interesa justamente recolectar datos, hechos, nombres puntuales, fechas puntuales del pasado, sino que lo que nos interesa es conocer el presente, explicarlo y en lo posible transformarlo para generar, digamos, sociedades justas, más igualitarias. Para eso la historia nos dará, por supuesto, herramientas, explicaciones, comprender el pasado para conocer el presente, dicen algunos historiadores, pero también conocer el presente para poder hacerle preguntas profundas y significativas, complejas al pasado. Por eso es necesario, como decía Marc Bloch, este historiador que ustedes ya conocen, es necesario levantar la mirada, salir del archivo o del laboratorio y empaparse de presente. Fíjense qué significativo es cuando ya buscamos la biografía de Marc Bloch, sabemos en qué contexto escribe, cuál es su compromiso político con ese presente. Entonces, ¿qué está diciendo? No vamos al pasado por el pasado en sí mismo para recolectar datos, sino que el compromiso está con nuestro presente. Fíjense el peso del compromiso en el presente que tenía Marc Bloch. Dice, y desde allí ir al pasado a hacerle preguntas. Bloch sostiene textualmente: no se comprenderá el pasado si no se elevan los ojos para ver, en torno a sí, cómo viven los otros hombres. Sin esa noción exacta de la vida, la historia será solo un esqueleto descarnado. Lucien Febvre, el otro autor francés que ustedes tienen para leer, propone también ese diálogo entre presente y pasado. Y dice, si quieren comprender el pasado, es preciso el conocimiento de los hechos contemporáneos.
Estos dos historiadores, entre otros, entonces sostienen que es necesario romper con ese discurso profético en el que vemos en el pasado el anuncio del presente, un presente que fue inevitable. Porque si entendemos que el pasado anuncia este presente, que no podría haber sido de otra manera, no tenemos en el presente ninguna posibilidad real de construir futuros diferentes. Parecería que hay un destino, una predestinación, un sentido que no podemos cambiar, ¿sí? Entonces, lo que es necesario, dicen estos autores, es conocer el presente, ¿sí? Leer los diarios, escuchar las noticias, leer los portales, hablar con la gente, escuchar a nuestros mayores, ver la vida, analizar la vida, empaparse de presente, para de esa manera poder ir con preguntas al pasado y ver que tanto en el pasado como en el presente siempre hay distintas alternativas, siempre hay distintos proyectos en pugna, en los cuales temporalmente, históricamente, coyunturalmente, puede triunfar un proyecto, el proyecto de un grupo social, de un sector social, sobre otros, ¿sí? Pero que los otros proyectos siguen allí, siguen en pugna, siguen resistiendo, a veces más de manera más oculta, a veces más de manera más significativa, ¿sí? Creo que los hechos en Chile en el año 2018, 2019, los hechos también en Bolivia en el año 2019, creo, si no recuerdo mal, los actuales procesos en Colombia, ¿de qué nos hablan? De que hay un proceso no solo a nivel político, es decir, no solo este gobierno en particular, este presidente en particular, sino que hay un proyecto de un grupo que es el grupo dominante en esas sociedades, que durante un tiempo pudo ejercer, digamos, su forma de entender la política, la sociedad, la organización económica, pero que hay otros grupos que tienen otros proyectos diferentes que están en pugna, que están impugnando a veces de manera, como les decía, oculta, a veces están socavados, a veces han sido derrotados recientemente y están tratando de configurarse, pero están allí. Hay otros proyectos para este presente y hay otros proyectos de futuro, ¿sí? Hay sectores, la juventud, los trabajadores, las comunidades indígenas, que reclaman en este presente un lugar que los proyectos dominantes, las clases dominantes, no les otorgan, ¿sí? O les otorgan un lugar con el cual no están de acuerdo, ¿sí? Que tienen otros proyectos para construir un tipo de sociedad diferente. Eso en el presente, ese conocimiento del presente, ese ser también actores sociales del presente, implica que cuando vamos al pasado, también entendamos que el pasado no es solamente los hechos que configuran nuestra sociedad actual, sino que en el pasado también existen distintos proyectos, distintos actores sociales que están en pugna, que están que a veces acuerdan, que a veces se separan, que a veces se rebelan, que tienen sus propios proyectos, que tienen sus intereses, que quieren discutir los modelos establecidos, que quieren establecer otras formas de Estado, otras formas de gobierno, otras formas de construir comunidad, ¿sí? Esa complejidad la tenemos que reconocer primero en el presente, para después ir al pasado a hacerle preguntas también que puedan recuperar esa complejidad en el pasado. Si no, dicen Bloch y Febvre, estamos condenados a buscar en el pasado formas que legitimen nuestro presente, ¿sí? Y eso anula entonces la posibilidad también de construir otros futuros diferentes. Nosotros en las próximas clases vamos a añadir a esta dupla de pasado y presente, a esta interacción recíproca entre el presente y pasado, la pregunta por el futuro, ¿sí? Una pregunta
que la historia siempre ha asumido, digamos, en una tríada temporal entre pasado, presente y futuro, que en algunos momentos de la ciencia histórica, del desarrollo de la ciencia, se han ido configurando, se ha ido dándole predominancia a la dupla presente-pasado, pasado-presente. Pero sin embargo es necesario reintroducir nuevamente la pregunta por el futuro, ¿sí? Porque, reitero, no somos historiadores para indagar en el pasado con un afán de anticuario, solo por conocer, solo por saber fechas, solo por decir, en el 1874 fulanito de tal hizo tal cosa. No es solo por eso, tenemos un interés en el presente y nuestro interés en el presente además está anclado y articulado con una pregunta por el futuro, ¿sí? ¿Qué futuro queremos construir? ¿Qué futuro estamos construyendo ya en este presente? ¿Sí? Pero sobre eso vamos a volver en las clases siguientes con un texto muy interesante de Gonzalo Pérez Álvarez, que ustedes tienen en la bibliografía. También vamos a formularnos otras preguntas. ¿Para qué sirve la historia? Pero antes de esa pregunta, vamos a formular si la propia pregunta es legítima. ¿Sirve la historia? ¿Tiene que servir para algo? Y en todo caso, bueno, ¿para qué? ¿Para quiénes? ¿Para qué proyectos? ¿Es útil la historia? ¿Es legítima? ¿Para qué y para quiénes? No hay preguntas absolutas y no hay respuestas absolutas, ¿sí? ¿Para qué y para quiénes entonces es útil? ¿Para qué y para quiénes es legítima? ¿Cuál historia? ¿Cuáles historias? Las respuestas, por supuesto, van a variar de acuerdo al contexto en el que las respondamos. No serán iguales las respuestas que dan los historiadores alemanes en el siglo XIX, por ejemplo, en la segunda mitad del XIX, o las respuestas de los historiadores de la India en la segunda mitad del siglo XX, ¿sí? Entonces, lo que vemos es que no hay respuestas absolutas, que debemos cuidarnos de respuestas absolutas, de decir, la historia es esto, la historia tiene esta función social, la historia, ¿sí? Siempre es necesario contextualizar, esa es una tarea ineludible de la historia de los historiadores, no dar respuestas absolutas. ¿Por qué? En primer lugar, porque el presente no está cerrado, no hay un destino inexorable que se cumple, sino que somos sujetos de nuestros presentes y tenemos la posibilidad de construir distintos tipos de futuro, ¿sí? Vamos entonces, como les digo, a trabajar sobre eso en el punto 2, en la siguiente, de la unidad 1, en las siguientes clases. Pero sí que nos quede claro entonces que la historia, esa con mayúscula, tiene siempre un pie en el presente, ¿sí? Las preguntas entonces que le hacemos al pasado vienen de nuestro propio presente. Es el presente el que nos impulsa al conocimiento de ese pasado, el que nos orienta. Pero sin duda, y esto sí quiero que les quede claro desde ahora, es necesario saber, tener conciencia, que uno puede ir al pasado entonces a tratar de explicar las sociedades del pasado y de esa manera comprender y poder transformar nuestro presente. Pero también puedo ir al pasado a buscar una genealogía del presente, a buscar elementos que legitimen este presente, que consoliden el status quo y de esa manera no transformar ni nuestro presente ni el futuro que se está elaborando, ¿sí? Entonces, siempre tener en cuenta eso. El historiador hace preguntas al pasado desde el presente, pero puede ir a ese pasado para consolidar el presente y que no cambie nada, o puede ir al pasado tratando de explicar la dinámica de las sociedades en el pasado para poder comprender la dinámica de las sociedades en el presente. Y por lo tanto, construir otro presente y otros futuros diferentes. De esa manera descartamos ya la primera definición
más escolar, de que la historia es el estudio del pasado, ¿sí? No es el pasado por sí mismo lo que nos interesa. Sin el presente y sin el futuro, la historia no tiene mayor sentido. Y además, esta noción del tiempo también es significativa porque dependiendo cómo yo entienda el pasado, también va a depender de eso cómo entiendo nuestro presente, cómo entiendo la organización social, la organización política, la organización económica, las ideologías en el presente. Si considero que la historia la hacen los reyes, los grandes personajes, ¿sí? Las clases dominantes, si considero que la historia la hacen solo esos sujetos en el pasado, probablemente crea que en el presente la capacidad de acción de las minorías, de los sujetos anónimos, de esos sujetos que no tienen el poder en sus manos, sea limitada o nula. ¿Sí? Si creo que en el pasado los únicos capaces de hacer historia, de generar un proyecto de organización social, política, económica, son los grandes hombres, los reyes, las clases dominantes, probablemente crea que en el presente o entienda que en el presente también solamente las clases dominantes son las que hacen historia, ¿sí? En cambio, si yo considero que los sujetos de la historia son todos los hombres y las mujeres, los distintos grupos sociales que tienen posibilidad de acción en el pasado, probablemente entonces entienda que también en el presente, todos desde nuestros lugares, tenemos una noción de historia y tenemos una posibilidad de acción sobre nuestro presente y sobre nuestro futuro. Por eso es muy importante considerar a quienes consideramos como sujetos de la historia, como hacedores de la historia en el pasado y en el presente. Y en ese sentido me interesa leerles un poema que es de Bertolt Brecht, que ustedes lo tienen allí cargado también en la bibliografía. Bertolt Brecht es un poeta alemán, un dramaturgo, tiene una multitud de obras de poesía, de narrativas, de obras de teatro. Es contemporáneo a la generación de Marc Bloch, ¿sí? Escribe en la primera mitad del siglo XX. Y acá otra definición de cómo vamos a trabajar, ¿sí? No solo las operaciones de pensamiento, sino que nos vamos a detener siempre en quiénes son los autores que leemos y en qué contexto, en qué periodo histórico escriben sus obras, ¿sí? En ese sentido tienen que estar atentos en estas materias y en todas, porque a veces uno lee, bueno, no sé, Max Weber, y la cita del libro dice 1994, pero eso es cuando se edita esa versión del libro, por esa editorial, en esa circunstancia. Pero es importante analizar quién es Max Weber y en qué momento vive y escribe de manera original esa obra. ¿Sí? Los libros, sobre todo los libros de los autores más clásicos, como Bloch, como Febre, como Marx, como Engels, tienen múltiples reediciones, se siguen reeditando, ¿sí? Todo el tiempo, pero hay un momento en el que los autores viven y pueden compaginar, construir, elaborar esas ideas en ese contexto en el que desarrollan su vida, en ese momento en el que levantan la vista y ven qué está pasando con la vida en su presente, con los grupos sociales en su presente. Por eso es importante ir siempre a la biografía de los autores, ver cuándo escriben, en qué contexto se escriben, ¿sí? Y por supuesto qué lugar social tienen en esos contextos, ¿sí? No es lo mismo un historiador francés de la primera mitad del siglo XX que sea católico, que esté vinculado a las estructuras del Estado, que sea parte de la burguesía dominante, a ser un historiador judío, como es Marc Bloch, que participa en la Primera Guerra Mundial,
que además luego forma parte de lo que se conoce como la resistencia francesa al nazismo, ¿sí? Se opone políticamente al nazismo, pero también es parte de este grupo, digamos, que construye, este colectivo que construye el Estado nazi como el enemigo, el primer enemigo a combatir, que es la comunidad judía, ¿sí? Entonces no es lo mismo el lugar social, no es solo la época, las ideas que circulan en esa época, sino también el lugar social en el que escribe cada uno de los historiadores, ¿sí? Eso, por supuesto, se va a reflejar en la historia que reconstruye, en las preguntas que le haga al pasado. Volviendo al poema de Bertolt Brecht, el poema se llama Preguntas de un obrero que lee. Y dice de esta manera: ¿quién construyó Tebas, la de las 7 puertas? En los libros figuran solo los nombres de reyes. ¿Acaso arrastraron ellos bloques de piedra? Y Babilonia, 1000 veces destruida, ¿quién la volvió a levantar otras tantas? ¿Quiénes edificaron la dorada Lima? ¿En qué casas vivían? ¿A dónde fueron la noche en que se terminó la gran muralla, sus albañiles? Llena está de arcos triunfales Roma la Grande. Sus césares, ¿sobre quiénes triunfaron? Bizancio, tantas veces cantada, para sus habitantes, ¿solo tenía palacios? Hasta la legendaria Atlántida, la noche en que el mar se la tragó. Los que se ahogaban pedían, bramando, ayuda a sus esclavos. El joven Alejandro conquistó la India. ¿Él solo? César venció a los galos. ¿No llevaba siquiera un cocinero? Felipe II lloró al saber su flota hundida. ¿Nadie lloró más que él? Federico de Prusia ganó la guerra de los 30 años. ¿Quién ganó también? Un triunfo en cada página. ¿Quién preparaba los festines? Un gran hombre cada 10 años. ¿Quién pagaba los gastos? A tantas historias, tantas preguntas. Fíjense que Bertolt Brecht, sin ser historiador, está poniendo el dedo en la llaga, en una llaga muy importante que tiene la historia y los historiadores. ¿Quiénes son a quienes consideramos como sujetos sociales en la historia? ¿Sí? Si consideramos que nuestros sujetos sociales son el joven Alejandro, César, Felipe II, ¿sí? Creemos que solo ellos hacen la historia, ¿sí? Entonces explicamos, ponemos sus nombres, sus biografías, las grandes batallas, ponemos las fechas significativas. Ahí hay un tipo de historia que no nos explica la totalidad de esos procesos históricos, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Bertolt Brecht? Pone en cada línea de su poema, releva un actor fundamental, un hecho fundamental, una batalla fundamental que han recuperado los libros de historia desde el siglo XIX en adelante, y en la misma oración pone, en el mismo verso, la pregunta por, bueno, ¿quiénes más? ¿Quiénes más acompañaban al general del ejército del cual sí conocemos el nombre, el apellido, la familia, el grado militar? ¿Iba solo? ¿Por qué relevamos solo ese nombre? ¿Sí? Si sabemos que la historia se hace en plural, ¿sí? Entonces, ¿quiénes preparaban los festines? ¿Quiénes construían las murallas? ¿Solo había palacios? ¿Solo había grandes festines? Bueno, ¿quién organizaba el festín? ¿Sí? ¿Quién volvía a construir las ciudades derrotadas? ¿Sí? Entonces, Bertolt Brecht nos pregunta, nos hace reflexionar sobre estos otros actores sociales que fueron invisibilizados por un tipo de historia, ¿sí? Que sin embargo estaban allí, estaban construyendo y posibilitando esos procesos que fueron invisibilizados, que quedaron en el anonimato. Ya vamos a ver la posibilidad de reconstruir la historia de estos otros sectores, pero que estuvieron allí, ¿sí?
Entonces se pregunta por los cocineros, por los soldados, por los albañiles. Y además, en la materia vamos haciendo también un recorrido de profundización y de complejización. El año pasado hicimos un foro sobre este poema, y surgía, bueno, además de hacer estas preguntas que hace Bertolt Brecht en la primera mitad del siglo XX, en la primera mitad del siglo XXI añadimos otras preguntas. Por ejemplo, ¿quién cocinaba para los albañiles que construían la muralla china? ¿Quién cuidaba de sus hijos? ¿Quién lavaba la ropa de los cocineros que organizaban los festines para celebrar cada batalla? ¿Sí? Hay también en estos lugares sociales, en estos lugares de enunciación, en el presente y en el pasado, también hay acciones diferenciadas por género, por edad, ¿sí? Por clase social, por supuesto, ¿sí? No es solamente los gobernantes y las clases oprimidas, es también los varones y las mujeres, ¿sí? Es también cuando decimos, bueno, el obrero va y genera el ingreso para la familia, ahí hay una mujer que está sosteniendo la vida familiar, está sosteniendo justamente la posibilidad de que ese obrero vaya y trabaje en una fábrica o vaya a ser un albañil, vaya y construya un palacio, una muralla, una obra pública, ¿sí? Está cuidando de sus hijos, está lavando su ropa, está cocinando, ¿sí? Entonces, siempre, ¿cuál es la propuesta? Hacer una nueva pregunta, una pregunta que profundice la que ya está hecha. Si en un texto dice, bueno, Napoleón Bonaparte triunfó sobre él solo iba Napoleón Bonaparte, no tenía un ejército. ¿De dónde se reclutaba ese ejército? ¿Por quiénes estaba constituido? Cuando él organiza grandes batallas que llevan meses fuera de Francia, esos soldados, ¿qué hacían antes? ¿Eran campesinos? ¿Qué pasa entonces con sus campos? ¿Quién sigue trabajando la tierra? Las mujeres. Bien, y esas mujeres antes se dedicaban a otras labores. ¿Quiénes cubren la función entonces o las tareas de estas mujeres? ¿Serán los ancianos, las ancianas, los niños? ¿Sí? Fíjense que siempre se puede profundizar y complejizar la pregunta, y a veces vemos, en ese tema creo que queda más claro, cómo a veces nuestro presente, nuestro conocimiento del presente, nuestras luchas en el presente, las luchas por los derechos en el presente, nos llevan a hacer preguntas más complejas al pasado, ¿sí? Porque mientras la historiografía del siglo XIX consideraba que la historia la hacían los grandes hombres y había que relevar los grandes hombres, los reyes, los generales, las grandes batallas, los momentos fundacionales, el casamiento del rey. Ese era un tipo de historia que consideraba que ahí estaba la historia, en esos sujetos sociales. En la primera mitad del siglo XX, Bertolt Brecht, con este poema, llama la atención sobre algo que nosotros leemos en los historiadores Lucien Febvre y Marc Bloch. Ojo, dicen, los sujetos sociales son más amplios que solamente estos nombres propios y estas fechas en particular. El pasado es necesario entenderlo en plural, ¿sí? Los grupos sociales en plural. No son los hombres, no es el hombre, dice Bloch, son los hombres. La historia no es la historia del hombre a lo largo del tiempo, son los hombres, ¿sí? Son los conjuntos sociales, no solo los sectores dominantes, sino los distintos conjuntos sociales de esa sociedad en el pasado. Pero en la primera mitad del siglo XXI seguimos profundizando y complejizando esa pregunta y decimos, los hombres está homogeneizando un conjunto de identidades de género, pero también de identidades etarias, es decir, grupos de edad, grupos que tienen acceso a determinadas herramientas, a determinados niveles educativos, a determinadas pautas de consumo, que si englobamos con los hombres, por más que pasemos al plural, nos estamos quedando
cortos en nuestra indagación, ¿sí? Entonces, preguntarnos por las mujeres, preguntarnos por los niños, preguntarnos por no solo los obreros, sino los artesanos, los comerciantes, los mercaderes. Cuando nos preguntamos por la transformación industrial en Gran Bretaña, decimos, bueno, los obreros industriales son los únicos que trabajan, los campesinos, ¿en qué lugar han quedado? Pero además la materia prima, que es el algodón, que permite el desarrollo de la revolución industrial, ¿quién lo produce? ¿Dónde se produce? La mano de obra esclava que produce ese algodón por ejemplo, en las colonias norteamericanas. ¿De dónde viene? ¿En qué condiciones trabaja? ¿Por qué es esclavizada la población de África y no de otros espacios? ¿Sí? Vamos a complejizar entonces, vamos a reflexionar sobre quiénes hacen la historia, sobre esos sujetos colectivos, tratando de profundizar, de preguntarnos no solamente quiénes gobiernan, quiénes organizan el trabajo, quiénes se benefician, sino preguntándonos por todos estos sujetos sociales en plural y atravesándolo de estas otras categorías genéricas que nos permiten profundizar aún más el conocimiento del presente y del pasado. Eso nos va a llevar también, sobre esto no vamos a profundizar hoy, pero a una ampliación de las fuentes, ¿sí? Cuando yo estudio las clases dominantes, me permite corroborar lo que yo digo, un tipo de fuentes vinculadas al Estado, fuentes escritas, pero ya cuando quiero estudiar la vida de los campesinos en el siglo XVI, ya no tengo el mismo tipo de documento escrito, ¿sí? No por ahí, son poblaciones analfabetas que no tienen acceso a la escritura, por lo tanto no van a dejar fuentes escritas. El historiador entonces tendrá que reconstruir la historia de esos campesinos a través de otros registros que hayan dejado de su accionar, de su pasaje, digamos, de su forma de organización social, de su forma de organización familiar, de la producción, que ya no serán fuentes escritas, serán de otro tipo. ¿Sí? Sobre eso vamos a volver cuando profundicemos en la historia como conocimiento científico. Pero sí saber que cuando amplío los sujetos sociales a considerar en el pasado, tengo también que ampliar necesariamente las fuentes que voy a considerar para recuperar la historia de esos sujetos. Tenemos entonces una primera definición, la historia es la historia de los hombres en el tiempo, dice Marc Bloch, en plural, ¿sí? Pero además está la pregunta por el tiempo, sobre el tiempo, que es otra marca esencial de la historia científica. Y que es una marca o una característica que la diferencia por un lado, de otras ciencias sociales. La historia es una ciencia que se pregunta por el cambio, por las opciones que tienen los distintos grupos sociales en distintos presentes históricos para elaborar respuestas y construir propuestas, pensando en futuros, en distintos proyectos de futuros de los cuales solo uno va a triunfar. Pero repito, no se trata solo de describir el proyecto triunfante, sino de poder recuperar la complejidad de todos esos grupos sociales en el pasado. Pero la historia no está presa del tiempo, sino que se pregunta por el devenir de las sociedades en el tiempo, advirtiendo permanencias, aspectos que demoran mucho en transformarse, muchos años, muchos siglos incluso, como las creencias, como las costumbres, que cambian, pero cambian muy lentamente, ¿sí? Y advierten entonces los historiadores esas permanencias, esos aspectos de las sociedades que cambian muy lentamente, pero también los cambios, las transformaciones, que en un tiempo muy breve pueden significar el paso de una forma social a otra. Por ejemplo, los procesos revolucionarios. Y en ese cruce entre lo que cambia y lo que permanece, entre lo que demora muchos siglos en cambiar y lo que cambia rápidamente en pocos años, incluso en un acontecimiento puntual,
allí, en esa confluencia, está la pregunta del historiador. Entonces, en ese cruce entre lo que permanece y lo que cambia, está allí la especificidad de la historia. Pero no es una pregunta, la pregunta por el tiempo, no es una pregunta en abstracto, sino que siempre está situada en un espacio determinado. Por eso tiempo y espacio se sostiene que son los parámetros de inteligibilidad de la historia, los parámetros sin los cuales no puedo entender ni explicar la historia. Pero así como venimos entonces complejizando cada aspecto, debemos sumar a tiempo y espacio la pregunta en torno a los grupos sociales que impulsan los cambios o bien que intentan detenerlos, los que refuerzan las tradiciones existentes, las instituciones que, por ejemplo, se resisten a cambiar a lo largo del tiempo, los que crean nuevas tradiciones que los legitimen, ¿sí? Por ejemplo, la burguesía triunfante en la Revolución Francesa creará nuevas tradiciones, creará nuevas pautas de reconocimiento, de legitimación. Fíjense que crea hasta un nuevo calendario, ¿sí? Pero también en esto de incorporar no solo tiempo y espacio, sino los grupos sociales, tendremos que ver quiénes han sido silenciados, quiénes han sufrido los cambios, quiénes los han impulsado, quiénes los han sufrido, quiénes han participado en los distintos procesos con diferentes intereses. Y en esa pregunta de incluir distintos sujetos en el estudio de la historia, está también intrínseca la pregunta sobre si es posible estudiar el pasado. Estudiar científicamente, por definición, algo que ya no es, ¿sí? Y esto nos lleva a plantearnos entonces el objeto de estudio de la historia. En primer lugar, la posibilidad de reconstruir los hechos del pasado vinculado a las fuentes, que eso es lo que vamos a desarrollar la clase que viene. Pero por otro lado, otra pregunta. Si puede la reconstrucción histórica abarcar todo el pasado, ¿posee el mismo interés para el historiador cualquier hecho del pasado? El solo hecho de no estar sucediendo en el presente, ¿eso automáticamente transforma un hecho en histórico? ¿Qué le otorga el carácter de hecho histórico a los acontecimientos en el pasado? Esa respuesta, la pregunta de esa respuesta, también varía a lo largo del tiempo. Para los historiadores vinculados al Estado, particularmente en el siglo XIX, pero que podemos rastrear hasta hoy, algunos historiadores, algunos sectores que siguen entendiendo eso en la actualidad. Para esos historiadores entonces vinculados al Estado, los hechos históricos van a ser justamente aquellos que se vinculen al desarrollo estatal y entienden esos hechos como intrínsecamente históricos, ¿sí? Hay hechos que la historia no puede dejar de lado porque son históricos en sí mismos. Por ejemplo, la Revolución Francesa como un hecho fundante de la historia de la Francia moderna, o la Revolución de Mayo como también acontecimiento fundante de la Argentina. Pero si nosotros lo que vemos es que si variamos el ángulo de indagación, las preguntas que hacemos al pasado, si planteamos otras preguntas sobre otros actores sociales, probablemente esos hechos pierdan esa centralidad, no sean los hechos históricos relevantes para mi pregunta y por lo tanto para esa respuesta. Por ejemplo, si nos preguntamos por las formas de trabajo, de subsistencia y de resistencia de los grupos esclavizados o sometidos a trabajos forzados en las colonias francesas en América, quizá la Revolución Francesa no va a tener la misma centralidad que para la burguesía francesa del siglo XIX, ¿sí? Si ampliamos la pregunta en torno a las políticas francesas de colonización y explotación en América desde el siglo XV en adelante, ese acontecimiento, la Revolución Francesa,
que para una pregunta, para un tipo de historia, es central, es fundante, es imprescindible. Para esta otra pregunta, de más largo aliento, quizás sea solo un eslabón, ¿sí? Un momento a relevar en esas políticas de colonización francesa en América. Un acontecimiento en un proceso más largo, ¿sí? En la cual se indaga no la constitución del Estado francés, sino por el contrario las políticas de colonización francesa, sean del Estado absoluto, sean del Estado nacional, a lo largo de un periodo más largo de tiempo, y entonces ahí tiene otra relevancia ese mismo hecho histórico o ese mismo hecho del pasado. Por supuesto que si variamos la pregunta entonces en relación a los sujetos históricos y sociales y a la pertenencia y perspectiva de análisis del investigador, también nuestro análisis cambia. Si soy un historiador de la nobleza cortesana francesa, parisina, vinculada al rey Luis XVI, la explicación de la Revolución Francesa no va a ser la misma que la de la burguesía triunfante. Voy a ver ahí la pérdida de los privilegios feudales, voy a ver caos, por supuesto voy a relevar la violencia, ¿sí? Y entonces la caracterización de la revolución será diferente. Pero lo que sí es importante que nos quedemos con esta idea, y como siguiendo a los autores, siguiendo a Marc Bloch en particular, de lo que sí podemos dar cuenta los historiadores es que la Revolución Francesa se produjo, ¿sí? Sobre eso no hay mayores dudas. El pasado, reitero con Bloch, es un dato no modificable. Lo que sí se modifica son las miradas, las escrituras sobre ese pasado. Dice Bloch, el conocimiento del pasado es algo que está en constante progreso, que se transforma y se perfecciona sin cesar. Entonces, ¿qué vemos? Que los hechos no son históricos en sí mismos, no es que tienen una cualidad algunos hechos del pasado y otros no, sino que es el historiador el que va a rescatar del pasado determinados hechos de acuerdo a las preguntas, a las hipótesis que tienen los historiadores. De allí esta idea de la historia problema de la cual habla Lucien Febvre. El mismo Lucien Febvre dice, primero está la inteligencia, el historiador y la formulación de la pregunta, entonces. Eso es lo que está primero para la historiografía, para la ciencia histórica, ¿sí? No es que hay una serie de hechos que están allí, que son históricos en sí mismos y que el historiador solo tiene que descubrirlos, entre comillas, sino que primero está el historiador, la inteligencia, la pregunta que el historiador desde su presente le hace al pasado. Y entonces va a relevar y va a rescatar y va a ordenar los hechos del pasado en relación a esa pregunta que realiza el historiador. Pero sí, entonces se pueden modificar las interpretaciones sobre ese pasado. Vamos a ver la próxima clase si todas las interpretaciones o cualquier interpretación es válida. Les spoileo de que no es así. Pero sí hay también una certeza. La historia trata sobre hechos demostrables, comprobables, sobre hechos reales, que han sucedido a pesar de que hayan o no quedado huellas de esos hechos, ¿sí? Pero claramente la historia releva los hechos humanos reales que han sucedido en el pasado. La historia no inventa, ¿sí? La historia no es ficción y en ese sentido se diferencia y se distancia de la literatura, incluso desde el siglo XIX. La historia tampoco es especulación filosófica, ¿sí? La historia no se pregunta qué habría pasado, ¿sí? Si se hubieran tomado decisiones diferentes, por ejemplo. No es especulación filosófica. La historia trabaja sobre hechos reales, ¿sí? Comprobables en la medida que podamos recuperar entonces de esos hechos del pasado indicios, huellas que nos permitan reconstruir.
Recuperemos entonces lo que vimos en esta clase. En primer lugar, la historia es una ciencia, un conocimiento científico que se diferencia por un lado de las otras ciencias sociales, ¿sí? Entendiendo que todas las ciencias sociales tienen como objeto de estudio a los hombres, a las sociedades, la historia tiene especificidades, está anclada en un espacio determinado, pero tiene un trabajo sobre el tiempo, ¿sí? Que es central, y además, por supuesto, el trabajo, lo que nosotros conocemos como el trabajo de archivo, ¿sí? Es decir, tenemos que comprobar, justificar, exponer cómo estamos reconstruyendo esos hechos del pasado, ¿sí? Entonces es una ciencia social, pero que se diferencia de otras ciencias sociales, pero también se diferencia de otras formas de entender y de procesar el pasado, como la memoria, como el mito, ¿sí? Entonces tenemos que centrarnos en la especificidad, y sobre eso vamos a trabajar la clase siguiente, de ese conocimiento científico que es la historia. Algunos ejes centrales entonces: tiempo y espacio como coordenadas de inteligibilidad, particularmente el tiempo, la pregunta por los cambios y las permanencias, la noción de proceso, ¿sí? De duraciones, la multiplicidad del tiempo, estos hechos que cambian, algunos en muy corto plazo, algunos en muy largo plazo, recién podemos ver los cambios, ¿sí? Por otro lado, los sujetos sociales en plural, en el pasado y en el presente. La posibilidad entonces de estudiar los hechos del pasado desde preguntas que se hacen en nuestro presente, y la tarea enmarcada siempre en los archivos, en las búsquedas de fuentes de distinto tipo, para poder responder entonces a las preguntas que formula el historiador. Hasta acá una introducción, como ven es una presentación amplia, pero nosotros vamos a ir entonces desarrollando dos vías: la explicación, profundizando en la explicación de por qué la historia es una ciencia, es decir, centrándonos en la historiografía, ¿sí? En las formas de reconstruir y de estudiar y de narrar esos hechos del pasado, esa materia, esa historia en minúscula. Y por otro lado, la función social que tiene la historia y los historiadores, el para qué y el para quiénes se construyen las distintas visiones de la historia, ¿sí? Nos encontramos entonces el próximo martes 18. Recuerden que tienen la tarea de ver la película Narradores de Javert y realizar la primera etapa de las consignas, ¿sí? Las 5 primeras consignas, para que comentemos y discutamos en la próxima clase del martes 18. Nos vemos.